Bueno, vamos a arrancar. Miren, hoy nos vamos a dedicar a cerrar la parte teórica de ecuaciones diferenciales de orden superior. En ecuaciones diferenciales de orden superior, creo que así a grandes rasgos, les había comentado en clase que todo es más metódico. Ya aquí, ya los procesos ya son como recetas, ¿no? Que échele esto, que revuelva aquí, que haga aquí, pero son más largos. Es lo único. A primer orden tiene la desventaja que es más experimental. Es más probar, 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 probar y salen a veces por distintos caminos salen, pero aquí no, aquí los caminos son específicos. Pero los procesos como tal son más largos. Es lo único. ¿Sabes? Entonces, en esta parte, nosotros cerramos el parcial con su solución en serie. Arrancamos primero con esto. Aquí yo les voy a compartir hay dos recursos. Hay uno de esta parte, que es bien sencilla de revisar y para que ustedes la puedan practicar. Está bien explicada. Es un video. Está aquí. Y hay otro en miren, en la ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea que está relacionado con la 4.13. Entonces, eso yo se lo comparto hoy. Ya lo pueden comenzar a ver porque es ajeno. Aquí todos los temas están como, sí se pueden usar a la vez, pero están aparte. Este tema yo lo voy a reforzar cuando revisemos coeficientes indeterminados y variación de parámetros también, ¿verdad? Ahí mismo se puede reforzar porque hay detalles que se pueden trabajar a la vez. Pero de preferencia traten de verlo lo más rápido que puedan. Check. Listo. Entonces yo se lo comparto por el grupo. Todos están en el grupo. ¿Saben? Sí. Listo. Entonces comencemos con la teoría. Miren, cuando hablamos de una ecuación diferencial de orden superior, solo tenemos que recordar cuando teníamos aquello del problema de valor inicial. ¿De acuerdo? Que era una ecuación diferencial que tenía derivadas hasta de orden n. ¿Sí? Donde el coeficiente que la multiplica la derivada no es cero. Esa es una ecuación diferencial de orden n. Nada más. Entonces, aquí aparece que es el problema de valor inicial de orden n. Miren, está la ecuación diferencial de enésimo orden y hay n condiciones iniciales. Al igual que en primer orden, estas me van a servir para calcular las n constantes arbitrarias que surgen de la solución. ¿Ves? Entonces, ese es el problema de valor inicial de orden n. Luego está el teorema de existencia y unicidad. Entonces, en la parte del teorema de existencia y unicidad, también recuerden la misma importancia del primer teorema que vimos. Aquí ya es más puntual porque ya tenemos una experiencia de ecuaciones de primer orden. Entonces, dice el teorema, sean estos los coeficientes, ¿se observan? Son los coeficientes del problema de valor inicial y la función a la que es igualado. Luego dice que sean continuas en I. Esa es la condición, que tanto los coeficientes como lo que está igualado a la ecuación diferencial sean continuos en un intervalo. Luego dice, sea A sub n distinto de cero para toda x en el intervalo. Si x igual a x sub 0 es cualquier punto en ese intervalo, entonces existe una solución y de x del problema con valores iniciales que existe en el intervalo y es único. Pero lo único que exigimos nosotros ahora es la continuidad de los coeficientes y de la igualdad. Si eso sucede, podemos decir que existe la solución y de x y aparte, dicha solución es única. ¿Listo? Luego aparecen estos, que son los problemas de valor en la frontera. Pues a diferencia del problema de valor inicial,
Lo que pasa es que ahora ya no todas las características las conocemos en el inicio, sino que ahora las conocemos como en el inicio y en el final. Y pueden ser de distinto tipo. Puede ser imágenes, ambas, pueden ser derivadas, ambas, o pueden ser mixtas, o sea, mezcladas, como imagen derivada o derivada de imagen. Funciona. Y están estas, que estas sí se llaman mixtas, estas de aquí, que son las combinadas. Estas las he visto en transferencia de calor, porque hablando un poquito así como algo más aplicado, yo conozco la aplicación, bueno, cuando yo en la clase que fue transferencia de calor, ahí, antes por lo menos nos mostraba lo que eran las condiciones de frontera. Entonces, en civil, en la parte de deflexión de vigas, ahí también lo ven. No sé qué tan profundo, sé de la ecuación diferencial de orden superior, que es una de orden 4, la que ven 4 condiciones, y son condiciones de frontera, porque conocen el tamaño de la viga y hacen el análisis de lo que es la viga como tal, ¿verdad? La aplicación de vigas, pues no la conozco tanto. Con lo de transferencia, por ejemplo, es como ustedes, como que ven una pared, y en la pared ustedes conocen o la temperatura de este lado, temperatura de este lado, o si hay un flujo de calor en alguna de las direcciones, sea de aquí hacia adentro o de aquí hacia acá, o si hay un aislamiento que no hay flujo, o si hay una mixta que se conoce el flujo y la temperatura. Entonces, cuando hay mixtas, pues, eso sucede. O sea, cuando en la aplicación o en el modelo matemático hay, conocen la temperatura de la superficie y saben si hay o no hay flujo, es donde aparecen esas últimas condiciones de frontera. Nosotros aquí en la práctica, pues, no nos metemos tanto porque sería como que lo interesante de ver esas condiciones de frontera sería aplicarlas. Pero ya eso es propio de cada carrera. Ahí sí ya le toca la carrera. Nosotros nos quedamos con conocer todo lo que es la metodología para resolver, para interpretar algunos resultados de ecuaciones diferenciales. Es más procedimental, pues. Entonces, eso solamente se los comento para que tengan presente el uso de esta en algunas de sus carreras. ¿Qué más tenemos de aquí de condiciones? Ah, bueno, esta. ¿Recuerdan que yo les mencioné cuando estábamos platicando de las ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos? Que en el libro habían unas que se llamaban ecuaciones diferenciales homogéneas. Esas son. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando me hablan de una ecuación diferencial homogénea es cuando nosotros tenemos esta, miren, esta ecuación diferencial de aquí, pero la tenemos igualada a cero. Entonces, si este es cero, decimos, esta se llama ecuación diferencial homogénea. Y si está igualada a una función que es diferente de cero, decimos que es una ecuación diferencial no homogénea. Check. Con la primera parte, que es lo de coeficiente constante, que ustedes lo van a ver, y en nuestra clase vamos a revisar el método que se llama reducción de orden, vamos a aprender a calcular la solución general para una homogénea. Luego, al cerrar esos dos, vamos a pasar a conocer la solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Estamos? En las no homogéneas tenemos dos métodos. Está el método de variación de parámetros y el método de coeficientes indeterminados. Que ya luego les voy a dar detalles de cómo los vamos a utilizar. O sea, cómo se usan para que sepan. Entonces, ¿estamos claros? ¿Cómo es el último detalle? Entonces, en la no homogénea, cuando usted reemplaza la función g por cero, entonces aparece una que le llaman así, ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, ¿de dónde sale esa? Esa sale de cambiar por cero la función a la que está igualada a la no homogénea. Chequen. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la solución. Bueno, esto de los operadores se los menciono
Ya ustedes lo conocen de cálculo 1, esta parte de operadores diferenciales. Y solo es recordar este detalle, miren, que la derivada enésima de y respecto a x la podemos reescribir como d a la n de y. O sea, la segunda derivada es de cuadrado, miren. La tercera derivada de cubo, cuarta derivada de a la 4. Y así, porque luego nosotros utilizamos ese operador diferencial en la parte del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué más tenemos por acá? Luego está este primer principio de superposición, que este principio de superposición es bien claro, realmente. El otro es un poquito más confuso, pero ya se lo voy a explicar. Este principio de superposición nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un conjunto de soluciones, aquí están, miren, Y1, Y2, YK, son soluciones para una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Entonces, si tenemos este conjunto de soluciones, esta también es solución. Si notan, esta expresión es una combinación lineal de las soluciones que nos dan al inicio. ¿Cómo lo usamos? Piénsenlo así. E a la X es solución. Seno es solución. Coseno es solución. Listo. Tengo tres. Entonces, una solución para la ecuación diferencial, donde las tres funciones que les mencioné son soluciones de manera independiente, sería una constante por la exponencial, otra constante por el seno y la otra constante por el coseno, sumándose. Donde las constantes que les menciono son constantes arbitrarias. Entonces, eso es una combinación lineal de funciones. Y también va a ser solución de la ecuación diferencial donde salieron las soluciones de manera independiente. ¿Está? Entonces, ese es el primer principio de superposición. Bueno, entonces nos dice que si tengo un conjunto finito de soluciones, una combinación lineal de ese conjunto finito de soluciones es solución. Ya. Check. Luego de este último teorema se desprenden dos detalles importantes. El primero, y ese lo usamos en reducción de orden. Si nosotros tenemos y igual a un número arbitrario o cualquier número por y1 y y1 es solución, entonces esa constante multiplicando a y1 también es solución. Miremos lo invertido. Si decimos nosotros que C1, Y1 es solución, entonces, o sea, multiplicados, entonces solamente Y1 también es solución. ¿Qué significa? Que nosotros podemos multiplicar cualquier solución por una constante específica y lo que nos resulte va a ser solución. Esa es una. De ahí, la segunda alternativa del corolario es que toda ecuación diferencial homogénea tiene solución. Y esa solución se llama la solución trivial, que es aquella que está igualada a cero. O sea, y igual a cero es solución para cualquier ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué razón? Porque si recuerdan la forma que tiene la solución, perdón, la ecuación diferencial homogénea, si usted cambia la y por cero en todo esto, le va a quedar cero igual a cero. Entonces, esa solución se conoce como la solución trivial. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan presente. Recuerden, este, cualquier múltiplo de una solución para una ecuación diferencial, solución, y toda ecuación diferencial homogénea tiene por solución o la solución trivial. Dos cosas puntuales. ¿Qué otra cosa está por acá? Ah, el concepto de independencia. ¿Lo recuerdan ustedes de vectores y matrices? No, no se acuerdan. Más o menos. Vamos a ver, tal vez lo recuerdan así. Que cuando venían y tenían un conjunto de vectores, sacaban una consolución, una combinación lineal, lo igualaban a cero, ¿sí? Y después, si los únicos coeficientes que funcionaban para que esa ecuación fuera verdadera es que todos fueran cero,
decíamos que era linealmente independiente, pero cuando había al menos uno que era distinto de cero, se dice que es linealmente dependiente. ¿Está? Es independiente cuando todos son cero y es dependiente cuando hay al menos uno que sea distinto de cero. Eso lo miraban los vectores. ¿Cuál es el detalle acá? Que eso nosotros lo aplicamos a funciones. O sea, lo único que hacemos es que cambiamos el espacio vectorial. Porque ustedes lo trabajaban con polinomios tal vez y con matrices o con vectores de Rn. Y ahí hablaban de independencia lineal, pero la independencia lineal es un concepto que aplica para cualquier espacio vectorial. Y funciona igual, solo que aquí en nuestra clase a nosotros nos funciona el espacio vectorial de las funciones con valores reales. ¿Sí? Entonces aquí dice, se dice que un conjunto de funciones, mire, F1, F2 hasta Fn, es linealmente dependiente en I si existen constantes C1, C2, Cn, no todas cero, tales que esta combinación lineal se dé. ¿Está? También hay otra alternativa de verlo. Se dice que el conjunto de funciones es linealmente independiente en el intervalo I si las únicas constantes, tales que esto sea verdadero, es que todas sean cero. Entonces ahí es linealmente independiente. No se maneja igual. ¿Cuál es el problema? El problema es, por ejemplo, cómo sé yo, con lo que manejamos hasta ahora, que por ejemplo, C1 es a la X, más C2 por seno de X, más C3 por coseno de X, igual a 0, es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo sé que las únicas constantes que permiten esa combinación lineal es cuando todas son cero? Entonces ahí lo primero que recordamos nosotros era cómo sacábamos el sistema en vectores. ¿Se acuerdan? Que venían y colocaban las columnas, que eran los vectores de Rn, las colocaban, armaban el sistema y lo resolvían. Sí, pero aquí no hay sistema. C1 es a la X, más C2 seno, más C3 coseno. ¿A dónde está el sistema? Ahí no hay sistema. Entonces, la herramienta que nosotros tenemos es partir de esta ecuación, de esta de acá, y comenzarla a derivar tantas veces como sea necesario. Entonces, como nuestro objetivo es tratar de llevar esa ecuación a un sistema homogéneo, dicho sistema homogéneo tiene que ser cuadrado para que sea fácil de predecir su resultado. O sea, que dado que ya tenemos una ecuación, cada una de las funciones tiene que tener, si son n funciones, cada una debe tener al menos n menos un derivado. ¿Para qué? Para que con las n menos un derivadas más la primera ecuación que está ahí, ya tenemos n ecuaciones con n incógnito. Entonces, ¿qué hacemos? Se deriva esta expresión de acá, n menos un veces, y ya tendríamos nosotros n ecuaciones y hay n constantes que vamos a calcular. Eso me arma una matriz. Esa matriz tiene esta forma, ¿ven? En la primera fila están las funciones, en la segunda fila la primera derivada de las funciones, en la tercera fila la segunda derivada, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de orden n-1. Esa matriz recibe el nombre de matriz Chomskyan. Pero recuerden, está esa matriz, hay una columna de C1, C2, C3 hasta Cn, y está igualado a la columna de C. Eso es un sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos siempre tienen solución, siempre son consistentes. Cuando todas son ceros, entonces, ¿cómo se clasifican los sistemas homogéneos? En consistentes dependientes o consistentes independientes. Entonces, cuando son consistentes dependientes, es cuando el conjunto de funciones va a ser linealmente dependiente, y cuando es consistente independiente, es cuando el conjunto de funciones es linealmente independiente. Ahora, ¿de quién va a depender un sistema homogéneo de vectores y matrices? Cuadrado.
para saber si es o no linealmente independiente. ¿Recuerdan eso? Determinante. Excelente. Entonces, el determinante de esa matriz que tenemos nosotros ahí de funciones y derivadas se llama Wronskiano. Y ese Wronskiano nos sirve para concluir cuando un conjunto de funciones es linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces, si calculamos el determinante y nos da distinto de cero, linealmente independiente. Pero si nos da cero, es linealmente dependiente. ¿Sí? Listo. ¿Qué es el criterio que está por acá? ¿Para qué me sirve el concepto de independencia lineal aquí? Me sirve para esta definición. Esta definición me va a permitir armar solución para una ecuación diferencial homogénea, la general. Entonces, ahí menciona conjunto fundamental de soluciones. Ese conjunto fundamental de soluciones es un conjunto finito de soluciones de una ecuación diferencial, las cuales son linealmente independientes. Entonces, dos características. Uno, que cada una de las funciones que están en dicho conjunto son soluciones de la ecuación diferencial. O sea, que cuando ustedes la derivan y la reemplazan, reducen la ecuación diferencial a unidad. Eso es uno. Y la segunda característica es que todas en conjunto son linealmente independientes. O sea, que su Wronskiano es diferente de cero. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa definición del conjunto fundamental de soluciones. Es un conjunto de soluciones linealmente independiente. Check. Entonces, ¿para qué me va a servir este concepto de conjunto fundamental de soluciones? Pues en primera me va a servir porque siempre vamos a poder construir uno. Siempre. Que es esto, la existencia de un conjunto fundamental, y es lo único que me dice que para una ecuación diferencial de orden n, nosotros siempre vamos a poder calcular ese conjunto fundamental. Y lo otro es esto, que es nuestro primer cierre de teoría. Y es la solución general para una ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿cuál es la solución para una ecuación diferencial homogénea? Entonces dice, sea Y1, Y2, Y3, Y4 hasta Yn. Un conjunto fundamental de soluciones, que significa que cada una de estas funciones es una solución de la ecuación diferencial y aparte el conjunto es linealmente independiente. Entonces, dado este conjunto fundamental de soluciones, esta combinación lineal se llama solución general de la ecuación diferencial homogénea. ¿Está? Y por el principio de superposición, sabemos que esto es una solución. ¿Está? Entonces, la forma de la solución para una ecuación diferencial homogénea es esta. Para una de orden n. Es decir, si fuera una de segundo orden, sería C1Y1 más C2Y2. Tercer orden, C1Y1 más C2Y2 más C3Y3. Cuarto orden, C1Y1 más C2Y2 más C3Y3 más C4Y4. ¿Estamos? Entonces, Y1, Y2, Y3, Y4 forman un conjunto fundamental de soluciones. Son linealmente independientes y aparte cada una de ellas es solución de la ecuación diferencial. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma que va a tener la solución general para una homogénea. ¿Listo? Luego de esto, revisamos lo siguiente, que es cuando hablamos de las ecuaciones no homogéneas. Aquí aparece un concepto que nosotros ya lo vimos, y es el de la solución particular o integral particular. Entonces, eso es una función que no tiene parámetros arbitrarios, pero aquí esa función es solución
de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, ¿a qué nosotros le llamamos de manera general solución particular? A toda solución de una ecuación diferencial que no tiene parámetros arbitrarios. A eso le llamamos solución particular. Pero bajo el contexto de las ecuaciones diferenciales no homogéneas, le llamamos solución particular a toda función que no tiene parámetros arbitrarios y que reduce la ecuación diferencial no homogénea a una identidad. Entonces, es fácil de identificar porque vamos a notar que no hay un parámetro. O sea, no está un C1 o una A que queda ahí y que la variable de y que no me dicen nada, como haciendo específico el valor de A o el valor del parámetro arbitrario. Si no tiene eso, se le conoce como solución particular. ¿Listo? Ahora, esta solución particular me va a permitir armar la solución general de la ecuación diferencial. Recuerden, cuando hablamos de la solución general de una ecuación diferencial no homogénea, pasa algo. Hay dos soluciones. Uno es la solución particular, que es la solución a la no homogénea. Y dos es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos dos procesos al momento de resolver las no homogéneas. Uno es calcular la solución de la homogénea asociada. Y dos, una vez que tenemos la primera, calculamos la solución particular, que es la solución para la ecuación diferencial no homogénea. Y la general es la suma de ambos. Entonces, la solución general para una no homogénea está compuesta de dos partes. Una solución complementaria, que es la solución de la homogénea asociada, y la solución particular. ¿Sí? Dos partes. Luego aparece, así como le llaman, función complementaria o solución complementaria, que no es más que la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Sí? Luego, esto, miren, para que lo tengan presente, esto yo siempre lo uso cuando estamos ya en no homogéneas, que la solución general que nos piden a nosotros la podemos dejar resumida en Y sub C más Y sub P, donde Y sub C es la solución complementaria o la solución general de la homogénea asociada y la Y sub P es la solución particular. O sea, la que no tiene parámetros arbitrarios y satisface la ecuación diferencial no homogénea. ¿Sí? Entonces, esta es la solución general. ¿Listo? ¿Qué más? Y por último, está este principio de superposición. Traten de entenderlo, ¿eh? A darles 3 minutitos. Traten de entender ese principio de superposición, cómo lo asimilan. Ese es el que es un poquito más confuso. Vamos a ver. ¿Qué significa ese principio de superposición para no homogéneos? A ver, lo logran tratar.
A ver, revisemos. ¿Qué significa? Con su propia palabra. ¿No? Sí, es confuso. Fíjense bien. ¿Qué tenemos nosotros de inicio? Nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Y lo que queremos es la solución particular para esta ecuación diferencial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la parte de las derivadas y la vamos a igualar a cada una de las funciones que están en la suma. O sea, esto. Miren, tiene la ecuación diferencial donde están las derivadas igualada a G1, a G2, a G3, hasta G sub K. ¿Sí? ¿Qué van a hacer de aquí? Van a calcular la particular para cada una de las funciones G. Entonces van a tener Y sub P1, Y sub P sub 2, Y sub P sub 3, hasta Y sub P sub K. Cada soluciones particulares. ¿Chequen? Y de nuevo, concluimos que la solución de esta, la particular de esta, es la suma de las particulares. Eso me dice el principio de superposición. Con números. Quizás un ejemplo bien bonito. Particularmente me gusta. Dice, esta es la ecuación diferencial y yo le quiero calcular la particular. Esta. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la ecuación diferencial, la parte de las derivadas, igual a cada una de las funciones. Miren, al polinomio, a la otra exponencial y a la última. Para cada una de estas hay una particular. Ahí está. De la particular, solo les puedo decir que no es única. Pueden haber más particulares. Ahí lo vamos a ver bien claro cuando estemos en variación de parámetros. Es porque les menciono que no necesariamente es una solución única de la particular, ¿no? Porque la particular no dice que es única. Ahora, la particular para esta es la suma de estas tres. Por eso, miren, 4x cuadrado negativo, a la 2x más x a la y. Eso me dice el principio de superposición. Nada más. ¿Estamos? Con eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Buscando cada una de las particulares de forma independiente, podemos tener ecuaciones diferenciales que estén igualadas a funciones en donde unas admitan solución usando un método y otra admita solución usando el otro método. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde nosotros podemos mezclar el método de variación de parámetros y el método de coeficientes indeterminados para la solución de la ecuación diferencial o para buscar esa solución particular. Luego, ¿qué se hace? Con cada particular, lo que ustedes hacen es que lo suman y ya tienen la particular de la ecuación diferencial que estaba igualada a la suma de funciones. ¿Está? Eso es, en esencia, lo que dice ese principio de superposición. En teoría, para orden superior, no hay más. Ahora, lo que nos resta es meterle el diente a la parte práctica. Entonces, mañana vamos a trabajar la siguiente sección, que está aquí, que es reducción de orden. Para comentarles un poquito de reducción de orden, lo que se pretende es calcular la solución general de una ecuación diferencial homogénea de orden 2, pero conociendo previamente una solución. Recuerde que la de orden 2 tiene dos soluciones. Si ya conocemos una, podemos calcular una segunda solución linealmente independiente usando reducción de orden. Y de ahí sacamos la homogénea. ¿Estamos? Perdón, de ahí sacamos la solución general para la homogénea. ¿Estamos claros? Entonces, mañana vamos a discutir. Esto es prácticamente una fórmula. Les voy a explicar cómo se usa la fórmula, que ahí está en su hoja de fórmulas. Solo les digo, andan su hoja de fórmulas o la perdieron ya.
La entregamos el día del examen, profesor. Mentira. Solo para decirle dónde está. Está aquí, abajo de la solución de la lineal. Ahí está, ¿no? El resultado de orden, así que no hay necesidad de aprender una fórmula. ¿No? Entonces, mañana arrancamos a partir de acá. Nada es práctico para que no van a crear un programa. Así que, pues, se cuidan. Pasen buen día. ¿Mm? Hay champion. ¿Cuándo? Mañana. Híjole, ¿quién se conectó? Ah, listo, listo, Ramón. Nos vemos mañana. Sí, ya cheque su nombre.